Buenos días, estudiantes. Mi nombre es Marisol Mata Ortega. Y el día de hoy veremos una clase que se denomina modelos algebraicos y matematización. Para ello, definiremos primero qué es la matematización, la cual es definida según Campos en el video de introducción a la matematización como un proceso que realizan los seres humanos cuando intentan resolver situaciones que viven o problemas cotidianos a través de el uso de las matemáticas. ¿Y cómo las utilizan? A través de poder encontrar patrones o modular una serie de hipótesis en estos problemas que ellos están viviendo, pues para poder obtener una respuesta más pronta y poder conocer en mayor medida qué es lo que se está observando. En este proceso de matematización, ¿qué ocurre? Ocurre que va a pasarse de un lenguaje natural, es decir, el que hablan las personas, a uno matemático. Además de ello, en este proceso de la matematización se formulan decisiones de manera lógica, pero también se genera un pensamiento un poco más crítico y constructivo. Entonces, pensamiento crítico y constructivo. Esto a causa de que se busca poder comprender en mayor medida el problema o la situación en la que se encuentra la persona. Entonces, para poder percibir mejor el problema de la matematización, vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo es que se tenga un grupo de niños que se les coloque a clasificar una serie de muñecos. Estos muñecos los pueden clasificar por colores, por textura o por tamaño. ¿Qué genera eso? Que los niños tengan que primero pasar de un lenguaje natural a uno matemático, puesto que tienen que saber cómo sería el proceso de distribución según estas categorías. Segundo, que se empiece a tomar decisiones de forma más lógica, comprendiendo, por ejemplo, pues entonces cómo se van a clasificar, qué condiciones hay que tener en cuenta. Y tercero, que generen un pensamiento crítico, es decir, que empiecen a mirar cómo lo que están observando se relaciona con las matemáticas. ¿Por qué? Porque entonces ahí aplican temas de adición, de suma, de resta y de distribución de los objetos que se están analizando. El segundo ejemplo es denominado figuras geométricas y aquí se le puede colocar a jóvenes de secundaria que clasifiquen las figuras geométricas de acuerdo al nombre y las características. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que ellos puedan aplicar estos tres principios. Primero, que pasen de un lenguaje natural a uno matemático, en donde pues analicen cómo o qué es lo que están solicitando el problema. Segundo, que generen pues, una lógica sobre, bueno, cómo vamos a clasificar y qué son los o cuáles son como aquellas variables que nos están solicitando. Y tercero, generar un pensamiento crítico sobre el problema que se está tratando con el objetivo de poder, cuando nos proporcionen una serie de datos, reconocer temas un poco más complejos como puede ser el tema de los perímetros y las áreas de cada una de esas figuras. Bueno, luego de conocer un poco pues ya el tema de la matematización, vamos a conocer qué son los modelos algebraicos. Los modelos algebraicos son definidos como modelos que permiten describir
comportamientos de un objeto. Entonces vamos a colocar describir. Comportamientos de un objeto que está fuera del campo de la matemática. Es por ello que se puede usar en muchas áreas, como puede ser la química, la física, entre otras, porque no solamente se adjudica al tema de las matemáticas. ¿Y cuál es su objetivo principal? Es poder describir este fenómeno o lo que se está analizando en mayor magnitud, conociendo, por ejemplo, cuáles son las posibles predicciones que puedan surgir de ese problema, cómo puede ser resuelto, cuáles son las posibles variables que intervienen en él, entre otros. Entonces, por ejemplo, ejemplos sencillos en donde se pueda percibir esto es, por ejemplo, que se quiera hacer el seguimiento a una serie de animales que se tienen, o que se quiera, por ejemplo, llevar un registro sobre las ventas de un negocio, o reconocer, por ejemplo, cuáles son los números de personas que se encuentran contagiadas por el COVID, entre otros. ¿Por qué? Porque, como les estaba comentando, estos modelos algebraicos no se inscriben únicamente al área de las matemáticas, sino que está aplicado a otras áreas. Aquí solamente puse química y física, pero estos modelos algebraicos se pueden inscribir a cualquier otra área. Entonces, con el objetivo de conocer un poco más sobre estos modelos algebraicos, vamos a dar una serie de ejemplos. Entonces, tres posibles modelos algebraicos los vamos a ver a continuación. El primero de ellos se podría denominar modelo de precios. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que, por ejemplo, que tengamos una sucesión de precios, por ejemplo, que se quiera saber cómo varían los precios de un determinado almacén a lo largo de un tiempo. Y entonces, ¿qué se busca? Se busca por medio de las ecuaciones diferenciales conocer cómo varían estos precios, digamos, de un mes a otro, o también pues conocer, por ejemplo, si disminuyen o aumentan, si cambian, y cuál es como esta relación del cambio con otros factores diferentes, pues digamos el tema del consumo. Para ello, que es importante que los jóvenes que van a conocer, digamos, o van a aplicar este tipo de modelo a este problema en específico, que volvemos y retomamos que el modelo algebraico no solo aplica para el tema de las matemáticas, sino para cualquier otra área en específico. Es por ello que pues es importante que, digamos, los estudiantes primero reconozcan las variables que intervienen en ese problema. Segundo, que aparte de reconocer las variables que intervienen en el problema, pues empiezan a establecer relaciones. Y tercero, se establezcan hipótesis sobre, pues digamos, cómo posiblemente podría variar, y a raíz de esas hipótesis, pues se generen soluciones. Un segundo modelo puede ser aplicado al tema de la física. Entonces, por ejemplo, que se tenga, digamos, un objeto que se encuentre en forma de péndulo y gire de un lado a otro. ¿Qué conlleva esto? A que los estudiantes obviamente acá también apliquen el tema de las ecuaciones diferenciales, pero además de ello, de que apliquen las ecuaciones, es importante que los jóvenes reconozcan temas básicos en física, como las leyes de Newton, el tema del movimiento, la masa, el peso, la fuerza, la tensión, variables que son necesarias pues, para poder resolver este problema que nos lleva a un modelo algebraico que se relaciona principalmente con la física. Y tercero, digamos, un modelo algebraico adicional que se puede observar aquí es que se tenga, por ejemplo, estos digamos que se quiera conocer el tema del tráfico en una vía, o se quiera disminuir ese tráfico, o se quiera incrementar, digamos, el tiempo que dura este carro pasar de un carril a otro, entre otros. Entonces, este modelo algebraico principalmente pues, se basa en soluciones, en sistemas de líneas algebraicas, así se llaman, sistemas de líneas. Y que es importante acá que los jóvenes reconozcan, pues que también, al igual que el anterior, sepan sobre las variables, las relaciones, las hipótesis y las soluciones, pero además sepan sobre el modelo de Gauss
¿Por qué? Porque entonces acá se va a tener múltiples variables, en este caso, y pues es importante que los jóvenes reconozcan cómo se puede hacer un sistema de ecuaciones, que apliquen gráficas, matrices, entre otros. Entonces, digamos como cuáles son los pasos en general para poder llegar a este modelo algebraico. Pues pongámoslos acá, pasos. El primero de ellos es el lenguaje. Tener esa capacidad de poder pasar de un lenguaje natural, que es el caso de los problemas, a un lenguaje matemático, reconociendo, pues, ahorita vamos a ver cuál. 2. Encontrar variables, fórmulas y demás. Para ello, ¿qué es importante? Que los jóvenes tengan un conocimiento base sobre el tema. Que sepan, digamos, sobre el tema de operaciones, que si es un tema de geometría, pues sepan entonces sobre las figuras geométricas, si es un tema de física, pues sepan entonces, como tal, el tema de las leyes de Newton y demás. Luego, a partir de las variables, empieza la creación de las hipótesis y finalmente se da solución a ellas. Entonces, estos son los pasos. A continuación vamos a ver un poco más de ejemplos sobre el área de los modelos algebraicos para el mayor conocimiento y finalmente se terminará pues con la relación entre la matematización y los modelos algebraicos. Listo, entonces para ilustrar mejor el tema de los modelos algebraicos vamos a ver los siguientes ejemplos. El primero de ellos es, digamos que tenemos una fábrica en la que la producción de zapatos es 32. Y si quieres saber cuántos zapatos necesito vender, si le pago a mi trabajador 350 pesos. Para ello, pues es necesario entonces elaborar una fórmula que es 32x menos los 350, que esto es lo que yo produzco y el 350 es lo que yo tengo que pagarle a mi trabajador. Entonces, como podemos ver aquí, pues los modelos algebraicos no se inscriben solamente al área de las matemáticas, sino que este es un caso cotidiano que puede suceder. ¿Y qué pasa con el modelo algebraico? Lo que se busca es poder encontrar fórmulas para que a partir de los datos que nos proporcione, pues entonces se pueda analizar a mayor magnitud el problema. Lo otro es, por ejemplo, que estamos en un negocio y deseo saber las ganancias que tiene ese negocio, reconociendo pues que tengo un precio por determinados productos. Y que lo que sí tenemos fijo es que tenemos un 10 pesos de ganancia. Un 10 pesos. Pues entonces nosotros, ¿qué hacemos? Digamos que esto es el signo de la fórmula base. Digamos que yo vendo dos productos en específico. Entonces, si son 6 productos que digamos, siempre tengo 6 fijos y otros 3 fijos, pues entonces la fórmula más los 10 pesos fijos que yo tengo de ganancia. Es un ejemplo. El tercero es, digamos, que yo tenga modelos algebraicos especialmente aplicados a modelos polinomiales. Entonces, para poder, pues digamos, conocer un poco sobre el tema de los modelos algebraicos aplicados especialmente a polinomios, porque como nosotros vimos en el anterior, pues digamos, hay casos en los que se aplica en ecuaciones, los modelos algebraicos se pueden aplicar en ecuaciones diferenciales, en sistemas de ecuaciones lineales, entre otros. Entonces, por ejemplo, si se aplicara en modelos polinomiales, pues es necesario primero definir pues, qué son los modelos polinomiales, qué es una expresión matemática que se encuentra conformada por la suma o resta de términos algebraicos y pues como cuál es la fórmula de estos modelos polinomiales es esta. Es la n por x de n a la n Bueno, ¿qué pasa aquí? Digamos que si se aplicara el modelo algebraico en temas de modelos, en temas de polinomio, lo que vamos a ver en el polinomio es que se va a tener un exponente que es el grado en el que nosotros encontramos y ese grado va a empezar a disminuir hasta que llegue pues como al c, que es la base como tal, o el término constante, así se determina, término constante. Y este va a
ser considerado como pues el término principal, que es donde inicia. Entonces, por ejemplo, que se tenga es 3x al cuadrado menos 2x más 4. Este sería el término constante, que es el último. El exponente va a ser, pues obviamente, 2, o el grado sería 2, y el coeficiente principal pues sería 6. ¿Para qué es importante esto? Pues para comprender que los modelos algebraicos no únicamente se aplican en el caso de las matemáticas, como pues puede ser aquí específicamente que se quiera como conocer los modelos algebraicos en polinomios, pero aparte de las matemáticas se aplica a cualquier caso en específico, puede ser física, puede ser geometría, química en general. Entonces aquí lo que se observa es cómo a raíz de los datos que se proporcionan, entonces yo lo que hago es generar un modelo algebraico. Ahora sí, ¿cómo se relaciona el modelo con la matematización? Si nosotros recordamos, la matematización es el proceso en el cual pues, situaciones cotidianas, situaciones reales, pasan por pensamientos y observaciones matemáticas a causa de que el observador, la persona que está analizando el problema, pues realiza un enfoque determinado para encontrar pues, hipótesis, reconocer variables, analizar fuentes y demás. ¿Cómo se relaciona con el modelo algebraico? Puesto que el modelo algebraico lo que plantea es lo mismo prácticamente. Es poder llegar como a estas soluciones matemáticas que se generan a través de ¿qué? Pues de poder pasar de un lenguaje natural a uno matemático, a partir de encontrar variables, reconocer qué es lo que me está preguntando el problema, generar un pensamiento crítico y poder dar soluciones diferentes a las que digamos podría una persona de un primer plano. Entonces lo que se busca es que tanto el modelo algebraico como la matematización pues se puede aplicar en todos los procesos educativos para que los estudiantes puedan a partir de un problema encontrar como soluciones matemáticas a él por medio pues, de reconocer las variables, encontrar hipótesis, tener conocimientos básicos y poder pues, analizar otras fuentes de información que permitan construir modelos como aquí se está planteando, que pueden ser polinomiales, que pueden estar basados pues, en temas de algo más de física, que puede también estar ligado pues, a sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones diferenciales y demás. Pero lo importante es que los estudiantes tengan la base o los pasos o el objetivo también de cuál es como la funcionalidad de tanto el modelo como la matematización, que es poder como darle solución a estos problemas cotidianos de una forma más ligada a la matemática y pues que se obtenga una posición más crítica sobre la situación que se está analizando. Y eso es todo por hoy, muchas gracias.